Buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Hoy en este día, jueves, un bonito día, ¿verdad? Para salir a pasear, aunque está hoy aquí muy frío en esta ciudad, ¿verdad? En Salt Lake City, Utah, está muy frío, ¿verdad? Pero, pues, bien cobijaditos y bien abrigados, ¿verdad? Para salir, para no enfermarnos, porque ah, está haciendo mucho frío y yo aún me estoy recuperando un poquito de mi garganta, como que siento que me sentía a veces que me quería enfermar de la garganta, ¿verdad? Pero gracias a Dios estoy bien, ¿verdad? Y hoy en este día, jueves, les voy a dar el bonito tema, ¿verdad? Que ya tenía para dárselos, ¿verdad? Pero como se vinieron las fiestas navideñas, las fiestas de, de nuestros hermanos, ¿verdad? Que nos invitaron, gracias a Dios, nos invitaron sanamente, ¿verdad? Fuimos a las posadas, ¿verdad? Fuimos a las posaditas, ahí anduvimos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos los que nos invitaron, ¿verdad? Y espero que todos estén bien, en compañía de su bonita familia. Todos los que están mirando mi video, ¿verdad? Que Dios les bendiga donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Bendiciones para todos, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy se llama Si la cruz es maldita, ¿verdad? Según la Biblia. Todos vamos a darles el tema, ¿verdad? Pero antes de darles el tema, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Una bonita oración para ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por darnos cada día fe en ti, Señor. Bendice a todos los que este año van a festejar, que festejen bien sus fiestas, que, que todo sea para el nuevo año que viene, que Dios les bendiga y que festejen sanamente en sus hogares, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como les decía, el tema es de si la cruz es maldita. Vamos a irnos a Gálatas 3:13. Esta cita bíblica, muchos hermanos separados la usan para llevar a muchas gentes a odiar a la cruz, ¿verdad? Pero ahí no dice que la cruz sea maldita, ¿verdad? Entonces la Biblia nos va a hablar aquí, ¿verdad? En Gálatas 3:13. Y la palabra de Dios nos dice así: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Como dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, ¿verdad? Palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que maldito todo aquel que está colgado de un madero, ¿verdad? Entonces, la cruz, ¿de qué era hecha? Era hecha de madera, ¿verdad? De madero. Pero ahí no nos dice que la cruz sea maldita, ¿verdad? Ahí nos dice que maldito, ¿verdad? Ahí le están diciendo a Jesús, ¿verdad? Que Él es eso, ¿verdad? Pero en aquel tiempo lo tachaban de eso y mucho más a Jesús, ¿verdad? Él vino a
a morir por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿verdad? Él cargó con nuestros pecados, pero Él no tenía nada de eso que dicen ellos. Él era santo, el santo, ¿verdad? Santo y puro Jesús. Entonces, ¿cómo no colgarnos una cruz, verdad? ¿Por qué? Porque eso nos recuerda a Jesús, el santo, ¿verdad? Entonces, nosotros al colgarnos la cruz es recordar a nuestro Señor Jesucristo. Fue colgado en una cruz, ¿verdad? Hecha de madera, ¿verdad? Entonces, ahí no dice que la cruz sea maldita, ¿verdad? La Biblia nos está hablando, yo no les estoy hablando, la Biblia es la que nos está hablando, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a la segunda cita bíblica donde nos dice en Primera de Corintios 1:18, ¿verdad? Ahí nos va a hablar también nos va a hablar de la cruz. Primera de Corintios 1:18. Si alguien tiene su Biblia, busquen la cita bíblica para que la lean junto conmigo. A lo mejor ustedes la encuentran primero que yo, ¿verdad? Entonces vamos a la Primera de Corintios 1:18. Aquí está. Primera de Corintios. Primera de Corintios 1. Corintios 1:18. Bien, es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Te alabamos, Señor. Como ven mis hermanos, aquí nos dice que para los que se pierden es un lenguaje de locura la cruz, pero para los que se salvan es poder de Dios, ¿verdad? La cruz nos dice que es poder de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que es poder de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle caso a la palabra de Dios, ¿verdad? No a algunas personas que nos digan que la cruz es maldita, ¿verdad? Que no lo comprueben con la Biblia, ¿verdad? Hay algunos hermanos protestantes que no quieren la cruz, ¿verdad? Pero que no lo comprueben con Biblia que la cruz es maldita, ¿verdad? Entonces aquí es lo contrario. Aquí nos dice que la cruz es poder de Dios, ¿verdad? Aquí en Primera de Corintios 1:18 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a creerle a la palabra de Dios y vamos a ir a Juan 1:29, ¿verdad? A Juan 1:29, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan vio a Jesús
que venía a su encuentro, y exclamó: Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Palabra de Dios. El Cordero de Dios, el que carga con los pecados del mundo. ¿Verdad? Ahí no dice que ahí viene el, como dice en la palabra de Dios en 3:13 en Gálatas, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios que maldito aquel que murió, ¿verdad? No, ahí nos dice, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con los pecados del mundo. Bendito sea el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Él no es nada de lo que dicen. Lo ofendían, lo bofeteaban, le decían muchas cosas, pero Él siempre, para el cristiano que reconoce a Jesús, Él es el Cordero, Él es todo para nosotros. Así es de que cuando nosotros nos colgamos una cruz, ahí lo recordamos a Él, ¿verdad? Lo recordamos que murió por nosotros y que cargó con los pecados, ¿verdad?, del mundo. Entonces, la cruz debemos de verla porque es un poder, el poder de Dios, ¿verdad? Como nos dice, es el poder de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Marcos 3:14 al 16. En Marcos 3:14 al 16. Marcos 3, es Marcos 3, perdón, es Marcos 8:34, ¿verdad? Marcos 8:34, la cita bíblica de Marcos 3, esa cita bíblica es donde Jesús instituyó a los 12 apóstoles, ¿verdad? Ahí instituyó a los 12 y les dio el poder, ¿verdad?, para expulsar demonios, ¿verdad? Entonces, ahí es otra cita bíblica, pero vamos a buscar en Marcos 8:34. Vamos a buscar Marcos 8:34. En la palabra de Dios nos dice así: Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente, y les dijo: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Palabra de Dios, ¿verdad? Aquí también nuevamente el Señor llama a sus discípulos, ¿verdad?, y les dice que el que quiera seguirlo, que tome su cruz y le siga, ¿verdad? Como les decía en Marcos 3:14-16, ¿verdad?, donde les decía que instituyó a los 12, ¿verdad? Pues aquí nuevamente también les dice a los 12, ¿verdad?, que el que quiera seguirlo, que cargue con su cruz y le siga.
Y no nada más les dice a los 12, nos dice a todos nosotros, ¿verdad? Que estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios, que tomemos nuestra cruz y lo sigamos, ¿verdad? ¿Cuál cruz tenemos nosotros? Pues la cruz espiritual es la cruz que a nosotros nos afecta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo mi esposa que es no tiene cosas que deje ella, ¿verdad? Por ejemplo, o yo me pongo también, ¿verdad? Yo tengo cosas malas y mi esposa, ella tiene que cargar conmigo, ¿verdad? Que yo soy su cruz, ¿verdad? Eso es lo que nos da a entender el Señor, ¿verdad? Que carguemos con nuestra cruz, ¿verdad? Y también, ¿cómo no cargar con la cruz? ¿Verdad? En un rosario o en una cruz. ¿Por qué? Porque ahí nos redime. También nosotros mirando la cruz, nos acordamos de Él, cómo fue martirizado, ¿verdad? Así, no dice que es malo, ¿verdad? En ninguna cita bíblica nos dice que es malo, ¿verdad? Cargar una cruz. Aquí nos dice que carguemos la cruz, ¿verdad? Ya sea visible y espiritual, ¿verdad? Entonces, la Biblia no nos dice que no la carguemos la cruz, nos dice que el que quiera seguir a Jesús, que cargue su cruz y le siga, ¿verdad? Entonces, ahí nos está dando una muy buena enseñanza, ¿verdad? Que carguemos con nuestra cruz y le sigamos, ¿verdad? Entonces vamos a ir a leer Gálatas 3:1. Vámonos a Gálatas 3:1. Y la palabra de Dios nos dice, aquí está muy, muy dura las palabras, ¿verdad? Que les dice San Pablo, ¿verdad? A los Gálatas. Les dice, Gálatas, estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Palabra de Dios. Ven, mis hermanos, aquí San Pablo, enojado con los Gálatas, les dice, los Gálatas a lo mejor se desviaron de la cruz de Jesús, ¿verdad? Así como muchos quieren desviar al católico de la cruz, ¿verdad? Que no creas en la cruz, que es mala, ¿verdad? A lo mejor los Gálatas se desviaron de la cruz y San Pablo aquí los les dice, ¿verdad? Enojado, o puede ser que les diga bien o enojado, pero aquí se ve como que él les dice enojado por las palabras, ¿verdad? Que dice estúpidos. Esa palabra es muy dura, ¿verdad? Estúpidos, se dejaron, dice que se dejaron guiar, ¿verdad? Entonces se dejaron guiar por otras creencias, ¿verdad? Entonces aquí dice San Pablo, que no les he presentado a un Cristo crucificado, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? También, ¿verdad? De Cristo crucificado. Entonces nosotros traemos a un Cristo crucificado, ¿verdad? En nuestros rosarios o en nuestras medallas. Traemos a un Cristo crucificado, ¿verdad? Entonces, que nadie nos venga a quitar nuestra creencia, nuestra fe, ¿verdad? A colgarnos un Cristo no es traer una arma, como dicen algunos protestantes, algunos hermanos separados, dicen que al colgarte a una cruz estás colgando el arma
el arma de donde murió Jesús, ¿verdad? Si es una pistola, ¿a poco la vas a traer colgando, verdad? No, pero aquí no, en la Biblia no habla de eso, de pistolas, aquí habla de la cruz. Y dice que la cruz es poder de Dios, ¿verdad? Como leíamos en las citas bíblicas comenzando, ¿verdad? En Gálatas 3:13 nos dice la palabra de Dios que es poder de Dios. En, en las citas bíblicas que les di, ahí nos dice que la cruz, ¿verdad? Es buena, no es mala, ¿verdad? Por eso nos dice Jesús que carguemos también con nuestra cruz, ¿verdad? Entonces, la Biblia aquí nos está diciendo todo eso, ¿verdad? Entonces vamos a creerle a la Biblia y no a alguien que venga a decirnos de alguna secta que la cruz no es buena, que esto y que el otro, ¿verdad? Vamos a creerle a la Biblia. La Biblia es la que habla, ¿verdad? Entonces yo los invito para que no se dejen engañar por sectas, porque en estos instantes están saliendo muchas, algunas que ya han desviado a la fe de algunos católicos y hay muchos que, que se han ido de la iglesia por cosas, ¿verdad? Que le hacemos caso al hermano separado, a las sectas y vamos ahí a caer a las garras del león, ¿verdad? Entonces vamos a, a formarnos, ¿verdad? Para que nadie nos engañe, ¿verdad? Porque dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí nos dice, ¿verdad? En 1 de Juan 2:18 que, que nos vamos a convertir en anticristos y nos vamos de la iglesia. Por eso, mis hermanos, hay que estar bien leyendo, ¿verdad? Leyendo las escrituras para que nadie nos venga a contar cuentos, ¿verdad? Así es de que yo los invito para que sigamos y, y vamos a venerar, a adorar la cruz, porque Jesús mismo lo dice ahí en su palabra, ¿eh? Que Él es el poder de Dios, ¿verdad? Entonces yo los invito y gracias, que Dios les bendiga a todos. Nos miramos hasta el próximo video.